Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos adentraremos en una obra que representa una fascinante desviación en la extensa bibliografía de Stephen King, Los ojos del dragón. Esta joya literaria surgió de una manera única y personal. King la escribió originalmente para su hija Naomi, quien no era fanática de sus historias de horror. El resultado fue una cautivadora novela de fantasía medieval que demuestra la versatilidad narrativa de uno de los escritores más influyentes de nuestra época. Los ojos del dragón nos transporta al reino ficticio de Delain, un lugar donde la magia antigua y las intrigas políticas se entrelazan en un tapiz de traición, redención y coraje. Esta historia, aunque ambientada en un mundo de fantasía, refleja verdades sorprendentemente relevantes sobre nuestra propia sociedad y la naturaleza humana. Lo que hace a esta obra particularmente especial es cómo King se aleja de sus tradicionales elementos de horror para crear una narrativa que combina elementos de los cuentos de hadas clásicos con temas profundamente maduros, sobre el poder, la familia y la justicia. El resultado es una historia que resuena tanto con lectores jóvenes como adultos, tejiendo una narrativa que trasciende géneros y generaciones. En el episodio de hoy, exploraremos los elementos más significativos de esta obra maestra, analizando cómo sus temas centrales continúan siendo sorprendentemente relevantes en nuestra realidad actual. Veremos cómo King utiliza el marco de la fantasía para abordar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del poder, la importancia de la verdad y el impacto duradero de nuestras decisiones. En el corazón de los ojos del dragón encontramos uno de los villanos más sutiles y aterradores en la obra de King, Flag, el mago real. A diferencia de otros antagonistas de King, el verdadero horror de Flag no reside en poderes sobrenaturales o violencia explícita, sino en su capacidad para manipular la verdad y torcer la realidad a través de la desinformación sistemática. Flag, quien ha servido como consejero real durante generaciones, representa la personificación de la manipulación institucionalizada. Su método es meticuloso y calculado, comienza sembrando pequeñas dudas sobre el príncipe Peter, el legítimo heredero al trono, susurrando medias verdades en los oídos correctos, plantando evidencia fabricada en los momentos precisos. Es un maestro de lo que hoy llamaríamos guerra informativa. La brillantez de King en la construcción de este personaje radica en cómo ilustra el poder corrosivo de la desinformación. Flag entiende que las mentiras más efectivas son aquellas que contienen un grano de verdad. Utiliza el hecho real de que Peter es un joven excepcional para tejer una narrativa falsa sobre su supuesta arrogancia y ambición desmedida. Este método refleja perfectamente las técnicas de desinformación que vemos en nuestra era digital, donde las fake news más peligrosas son aquellas que distorsionan verdades parciales. En el reino de Delain, vemos cómo la manipulación de Flag opera en múltiples niveles. Primero, trabaja en el plano personal, explotando las inseguridades del rey Roland y el príncipe Thomas. Luego, expande su influencia a la corte real, donde los rumores y las conspiraciones florecen como hongos en la oscuridad. Finalmente, sus mentiras permean toda la sociedad de Delain, creando una atmósfera de desconfianza y miedo que facilita sus planes malignos. La forma en que la población de Delain gradualmente acepta las mentiras sobre Peter nos muestra un fenómeno que los psicólogos sociales llaman normalización de la desinformación. Es un proceso que vemos replicado en nuestra propia sociedad, donde la exposición constante a información falsa puede llevar a su aceptación como verdad, incluso cuando contradice la evidencia directa. La injusta encarcelación de Peter en la aguja representa uno de los elementos más perturbadores y relevantes de la historia. King construye una situación que va más allá del simple encarcelamiento físico, es un estudio detallado sobre cómo los sistemas de justicia pueden ser corrompidos cuando el poder y la manipulación se combinan. El proceso que lleva a la condena de Peter es una obra maestra de injusticia sistemática. Flag orquesta una serie de eventos que, vistos superficialmente, crean una apariencia de legalidad. Utiliza el sistema judicial de Delain no como una herramienta de justicia, sino como un arma contra la verdad. La evidencia es circunstancial, los testimonios están manipulados, y el juicio en sí es una farsa diseñada para alcanzar un resultado predeterminado. King nos muestra cómo incluso los sistemas más respetados pueden ser subvertidos cuando las garantías del debido proceso se ignoran. La tragedia de Peter no es solo su encarcelamiento físico, sino la forma en que el sistema que debería protegerlo se convierte en su carcelero. Es particularmente doloroso ver cómo personas que conocen y respetan a Peter se ven obligadas a dudar de él debido a la aparente legitimidad del proceso legal. La situación de Peter refleja casos reales donde el sistema judicial ha fallado, personas condenadas basándose en evidencia circunstancial, testimonios coaccionados o prejuicios sistémicos.
Su lucha desde la aguja nos recuerda a los innumerables casos de personas injustamente encarceladas que luchan por probar su inocencia en un sistema que parece diseñado para mantenerlos cautivos. La historia también explora las consecuencias sociales más amplias de esta injusticia. Vemos cómo la condena de Peter afecta no solo a él sino a todo el reino de Delain. La perversión de la justicia en su caso crea un precedente peligroso, sembrando las semillas de la desconfianza en las instituciones y erosionando los fundamentos mismos de la sociedad. La compleja relación entre Peter y Thomas constituye el corazón emocional de Los Ojos del Dragón. King, maestro en la exploración de las dinámicas familiares, nos presenta una relación fraternal que va más allá de los arquetipos simplistas de héroe y villano. En su lugar, nos ofrece un estudio profundamente matizado sobre cómo el amor familiar puede coexistir con la envidia, el resentimiento y la admiración. Thomas, el hermano menor, vive una existencia definida por las sombras. No solo la sombra literal de la aguja que se proyecta sobre el castillo, sino también la sombra metafórica de su hermano mayor, Peter. King construye magistralmente el retrato de un joven atrapado en una comparación constante e injusta. Thomas no es simplemente el hermano menos capaz. Es un personaje complejo cuyas inseguridades y vulnerabilidades resultan dolorosamente familiares para cualquiera que haya experimentado el peso de las expectativas familiares. La tragedia de Thomas se desarrolla gradualmente, como una herida que se infecta lentamente. Vemos cómo cada pequeño momento de comparación, cada mirada de decepción en los ojos de su padre, cada logro de Peter, se convierte en una gota más en un océano de inadecuación. King nos muestra cómo estas heridas emocionales crean el terreno fértil que Flagg posteriormente explota con maestría diabólica. La brillantez de King en el desarrollo de esta relación radica en su negativa a simplificar la dinámica entre los hermanos. Peter genuinamente ama a Thomas y trata de ser un buen hermano mayor, pero su propia excelencia se convierte inadvertidamente en una forma de crueldad. Es una situación sin villanos reales, solo personas atrapadas en patrones familiares destructivos. Esta dinámica resuena profundamente en nuestra época actual, donde las redes sociales y la cultura de la comparación constante han amplificado las presiones familiares hasta niveles sin precedentes. La lucha de Thomas por encontrar su propia identidad bajo la sombra de la perfección percibida de su hermano refleja una experiencia cada vez más común en nuestra sociedad orientada al logro y la validación externa. La manera en que King explora el tema de las expectativas sociales y la presión del deber en Los Ojos del Dragón resulta sorprendentemente moderna y relevante. A través de las experiencias paralelas pero contrastantes de Peter y Thomas, la novela examina cómo diferentes tipos de presión social pueden moldear y potencialmente distorsionar el desarrollo de una persona. Peter, el heredero aparentemente perfecto, carga con el peso de las expectativas de todo un reino. Su situación nos muestra cómo incluso aquellos que parecen manejar la presión con gracia sufren bajo su peso. La perfección de Peter no es solo un don, sino también una prisión invisible que lo ata a estándares cada vez más altos. Su lucha silenciosa por mantener esta imagen de perfección mientras lidia con dudas y miedos internos refleja una realidad que muchos high achievers experimentan en nuestra sociedad actual. La novela explora magistralmente cómo estas expectativas pueden convertirse en una forma de violencia psicológica. Cada logro de Peter no es celebrado por sí mismo, sino que se convierte en un nuevo estándar que debe mantener. Es una dinámica que vemos replicada en la actual cultura de las redes sociales, donde el éxito visible crea una presión constante por mantener y superar los logros anteriores. Por otro lado, la experiencia de Thomas con las expectativas sociales es igualmente devastadora, aunque por razones opuestas. La constante comparación con su hermano y la percepción de que nunca podrá alcanzar los estándares establecidos lo llevan a un ciclo de autodesprecio y búsqueda de validación externa. Su situación refleja la realidad de muchas personas que viven bajo la sombra del síndrome del impostor, convencidas de su propia inadecuación a pesar de sus capacidades reales. King teje estas presiones sociales en la trama de manera que se convierten en catalizadores cruciales de los eventos principales. La necesidad de Thomas de probar su valor, combinada con la presión sobre Peter para mantener su imagen de perfección, crea vulnerabilidades que Flagg explota magistralmente. Es un recordatorio poderoso de cómo las expectativas sociales pueden no solo afectar nuestro bienestar emocional, sino también influir en nuestras decisiones y acciones de maneras profundamente significativas. La relevancia de este tema en nuestra sociedad actual es innegable. En una era donde la vida se desarrolla cada vez más bajo el escrutinio público de las redes sociales, donde los logros y fracasos se amplifican y donde la comparación constante se ha convertido en un hábito cultural, las luchas de Peter y Thomas resuenan con una claridad sorprendente.
Sus experiencias nos invitan a reflexionar sobre cómo las expectativas sociales y la presión del éxito continúan moldeando nuestras vidas y relaciones. La forma en que ambos hermanos finalmente lidian con estas presiones ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de encontrar la autenticidad en medio de las expectativas externas. Peter, incluso en su injusto encarcelamiento, encuentra una forma de mantener su integridad sin ser consumido por las expectativas del mundo exterior. Thomas, a través de su doloroso viaje de autodescubrimiento, eventualmente aprende a definirse por sus propios términos en lugar de por comparación con su hermano. Esta exploración de las expectativas sociales y la presión del deber se convierte así en uno de los elementos más universalmente relevantes de la novela, trascendiendo su ambientación de fantasía para hablar directamente a las experiencias contemporáneas de lucha por la autenticidad en un mundo de expectativas cada vez más demandantes. Stephen King nos presenta en Los ojos del dragón una de las exploraciones más fascinantes sobre la naturaleza del poder político y su potencial para la corrupción. A través del personaje de Flagg y su manipulación del sistema de gobierno de Deline, la novela disecciona cómo el poder puede ser corrompido no solo a través de la fuerza bruta, sino mediante la manipulación sutil y sistemática de las instituciones. La genialidad de King en el tratamiento de este tema reside en mostrar cómo la corrupción del poder opera en múltiples niveles. Flagg no es simplemente un villano que busca el control directo, es un manipulador maestro que entiende que el verdadero poder reside en la capacidad de influir en los sistemas y estructuras que sostienen el reino. Su método de operación refleja con inquietante precisión las formas en que el poder puede ser subvertido en nuestras propias sociedades democráticas. La novela nos muestra cómo Flagg ha cultivado su influencia durante generaciones, insertándose en las grietas del poder institucional como un veneno lento pero imparable. Su estrategia recuerda poderosamente a lo que los científicos políticos modernos llaman captura institucional, donde los intereses particulares gradualmente toman control de las instituciones destinadas a servir al bien público. El contraste entre el ejercicio del poder por parte de Flagg y la visión de liderazgo de Peter es particularmente revelador. Mientras Flagg ve el poder como un fin en sí mismo, algo para ser acumulado y utilizado para el control, Peter entiende el poder como una responsabilidad, una herramienta para servir al bien común. Esta dicotomía refleja uno de los debates más fundamentales en la política contemporánea: ¿el poder debe servir a los intereses de quienes lo ostentan o al bienestar colectivo? La forma en que Flagg manipula a Thomas tras su ascenso al trono ilustra otra verdad incómoda sobre el poder: cómo aquellos que no están preparados para ejercerlo pueden convertirse en instrumentos de fuerzas más siniestras. La vulnerabilidad de Thomas ante la manipulación de Flagg no es simplemente una debilidad personal, es un recordatorio de cómo los líderes inseguros pueden ser especialmente susceptibles a la influencia de consejeros malintencionados. Esta dinámica tiene paralelos sorprendentes con situaciones políticas contemporáneas, donde vemos cómo los líderes pueden ser influenciados por asesores y grupos de interés que operan en las sombras. La forma en que Flagg explota las inseguridades de Thomas para avanzar en su propia agenda refleja cómo los poderes no electos pueden ejercer una influencia desproporcionada en las decisiones políticas. Uno de los aspectos más esperanzadores de Los ojos del dragón es cómo King retrata el poder de la resistencia popular y la sabiduría colectiva frente a la opresión. A través de los diversos personajes que mantienen su fe en Peter y trabajan secretamente para ayudarlo, la novela explora cómo las comunidades pueden preservar la verdad y resistir la tiranía incluso en las circunstancias más adversas. La resistencia en Deline no se manifiesta a través de grandes batallas o revoluciones dramáticas, sino mediante pequeños actos de desafío y la preservación tenaz de la verdad. Esta representación de la resistencia cotidiana resuena profundamente con los movimientos de base actuales, donde el cambio social a menudo comienza con acciones individuales aparentemente insignificantes que gradualmente se acumulan en una fuerza transformadora. King muestra una comprensión profunda de cómo funciona la resistencia popular efectiva. Los habitantes de Deline que apoyan a Peter no solo mantienen viva la esperanza en su inocencia, también crean redes de apoyo mutuo y sistemas alternativos de comunicación. Esta organización grassroots refleja cómo los movimientos sociales contemporáneos utilizan redes informales y tecnología para mantener viva la verdad frente a narrativas oficiales distorsionadas. La sabiduría popular en la novela se manifiesta no solo en la resistencia activa, sino también en la capacidad de la gente común para ver a través de las manipulaciones de Flagg. A pesar de su poder y astucia, Flagg nunca logra eliminar completamente la memoria colectiva del buen carácter de Peter o la sospecha instintiva hacia su propia influencia maligna. Esta resistencia intuitiva a la manipulación refleja lo que los sociólogos llaman conocimiento situado, la sabiduría que las comunidades desarrollan a través de la experiencia directa y que puede resistir la propaganda oficial.
La forma en que la comunidad de Deline mantiene viva la memoria de la verdadera naturaleza de Peter, incluso cuando la narrativa oficial lo ha condenado como traidor, nos recuerda el poder de la memoria colectiva como herramienta de resistencia. En nuestra propia era de desinformación y narrativas controladas, esta capacidad de las comunidades para preservar verdades inconvenientes a través de la tradición oral y las redes informales de comunicación sigue siendo crucial. La novela también explora cómo la resistencia puede manifestarse de maneras inesperadas y a través de personajes improbables. Desde sirvientes que arriesgan sus vidas para pasar mensajes hasta nobles que cuestionan silenciosamente la versión oficial de los eventos, King muestra cómo la resistencia efectiva a menudo depende de una red diversa de actores trabajando de diferentes maneras hacia un objetivo común. Esta representación de la resistencia popular ofrece lecciones valiosas para los movimientos sociales contemporáneos. Nos recuerda que el cambio social significativo raramente ocurre a través de acciones heroicas individuales, sino mediante la acumulación persistente de pequeños actos de resistencia y la construcción paciente de redes de solidaridad y apoyo mutuo. En el corazón de los ojos del dragón, la servilleta que Peter teje pacientemente en su celda de la aguja se convierte en algo más que un simple objeto, es un testimonio de la importancia vital de preservar la verdad histórica. Esta servilleta, tejida con hilos deshilachados de las servilletas de sus comidas, representa uno de los símbolos más poderosos que King ha creado sobre la resistencia de la verdad frente a la manipulación histórica. La decisión de Peter de documentar su historia no es simplemente un acto de defensa personal, es un acto de resistencia histórica. En un mundo donde Flagg y sus aliados controlan la narrativa oficial, la servilleta de Peter se convierte en un registro alternativo, una forma de asegurar que la verdad sobreviva más allá del presente inmediato. Este acto de documentación refleja una comprensión profunda de cómo el control de la narrativa histórica es fundamental para mantener o desafiar el poder. La metáfora de tejer la verdad en una servilleta es particularmente significativa en nuestra era digital. Así como Peter debe trabajar con materiales limitados y frágiles, en nuestro mundo la verdad a menudo debe ser preservada frente a la fugacidad de la información digital y la sobrecarga de datos. La persistencia de Peter en documentar su historia, a pesar de las condiciones adversas, nos recuerda la importancia de mantener registros duraderos en una época de información efímera. King explora magistralmente cómo la memoria colectiva puede servir como contrapeso al poder institucional. A través de la historia que Peter teje, vemos cómo la documentación meticulosa de eventos puede convertirse en una herramienta de justicia futura. Esta idea resuena poderosamente en nuestra época, donde la documentación de injusticias a través de redes sociales y medios alternativos ha catalizado importantes movimientos de cambio social. La servilleta de Peter también simboliza la naturaleza acumulativa de la verdad histórica. Cada hilo representa un fragmento de la historia, y juntos forman un testimonio coherente que desafía la narrativa oficial. Esta metáfora nos recuerda cómo la verdad histórica a menudo se construye a partir de múltiples fuentes y perspectivas, cada una contribuyendo a un entendimiento más completo del pasado. La forma en que Peter preserva su historia también nos habla de la importancia de la persistencia en la documentación histórica. En una época donde la información puede ser manipulada o borrada con un clic, su dedicación a crear un registro físico y duradero adquiere un nuevo significado. Nos recuerda la importancia de mantener archivos tangibles y respaldos de información crucial, especialmente cuando esta información desafía narrativas dominantes. La larga espera de Peter en la aguja representa una de las exploraciones más profundas de King sobre el poder transformador de la paciencia y la perseverancia. Su encarcelamiento no es simplemente un periodo de espera pasiva, es una demostración de cómo la determinación sostenida y la paciencia estratégica pueden convertirse en herramientas poderosas contra la injusticia. La manera en que Peter enfrenta su encarcelamiento revela una comprensión sofisticada de la paciencia como forma de resistencia. No se limita a esperar pasivamente su liberación, utiliza su tiempo para planificar meticulosamente, documentar la verdad y mantener su integridad mental. Esta aproximación nos enseña que la verdadera paciencia no es mera pasividad, sino una forma activa de resistencia y preparación. En un mundo que privilegia la gratificación instantánea y las soluciones rápidas, la historia de Peter ofrece un contrapunto poderoso. Su situación nos recuerda que los cambios más significativos y las victorias más importantes a menudo requieren una inversión sustancial de tiempo y esfuerzo sostenido. La forma en que mantiene su determinación, incluso cuando la libertad parece imposible, ilustra el poder de la perseverancia a largo plazo. King construye magistralmente el contraste entre la paciencia estratégica de Peter y la impaciencia destructiva de Flagg. Mientras Peter construye meticulosamente su plan de escape y su caso para la verdad, Flagg, a pesar de su aparente poder,
Se ve constantemente frustrado por su incapacidad para erradicar completamente la influencia de Peter. Esta dinámica nos muestra cómo la paciencia puede ser una forma de poder en sí misma. La paciencia de Peter también se manifiesta en su capacidad para mantener la esperanza y la claridad mental en condiciones extremadamente adversas. Su capacidad para resistir el desespero y mantener su propósito, incluso en el aislamiento más profundo, ofrece lecciones valiosas sobre resiliencia psicológica y emocional. En una época donde la ansiedad y la impaciencia parecen endémicas, su ejemplo nos recuerda la importancia de cultivar la fortaleza interior y la perseverancia. La forma en que Peter utiliza su tiempo en la aguja también ilustra cómo la paciencia puede ser una herramienta de crecimiento personal. A pesar de su confinamiento físico, continúa desarrollándose intelectual y emocionalmente, transformando su prisión en un espacio de reflexión y preparación. Esta capacidad de encontrar oportunidades de crecimiento en circunstancias adversas ofrece una lección poderosa sobre cómo enfrentar los obstáculos en nuestra propia vida. La perseverancia de Peter también se refleja en su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. A pesar de las múltiples oportunidades para abandonar sus principios o buscar una salida fácil, mantiene su integridad y su visión a largo plazo. Esta determinación nos recuerda que la verdadera perseverancia no se trata solo de resistir, sino de mantener nuestros valores y propósito incluso cuando el camino es difícil. El arco de redención de Thomas representa uno de los elementos más conmovedores y psicológicamente complejos de Los Ojos del Dragón. A través de su viaje, King explora la naturaleza del arrepentimiento verdadero y el difícil camino hacia la redención personal. La transformación de Thomas no es una simple historia de villano arrepentido, es un estudio profundo sobre el peso de la culpa, la complejidad del perdón y la posibilidad de cambio genuino. La brillantez de King en el desarrollo de esta narrativa reside en cómo evita simplificar el proceso de redención. El despertar de Thomas a la verdad de sus acciones y su papel en la injusticia contra su hermano no ocurre en un momento dramático de revelación, sino que se desarrolla gradualmente, como un amanecer lento y doloroso. Esta representación realista del proceso de toma de conciencia refleja cómo el verdadero arrepentimiento a menudo implica un reconocimiento gradual y profundamente incómodo de nuestras propias faltas. El viaje de Thomas hacia la redención está marcado por etapas que resuenan profundamente con la psicología moderna del cambio personal. Primero viene el reconocimiento doloroso de la verdad, seguido por la lucha con la culpa paralizante, y finalmente, la decisión activa de trabajar para remediar el daño causado. Esta progresión refleja lo que los psicólogos identifican como las etapas necesarias para un cambio comportamental genuino y duradero. La forma en que Thomas lidia con su culpa ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. No se limita a sentirse mal por sus acciones, toma medidas concretas para intentar corregir el daño que ha causado. Esta distinción entre el remordimiento pasivo y el arrepentimiento activo es crucial en nuestra época, donde las disculpas públicas superficiales se han convertido en un ritual vacío en la cultura de las redes sociales. King también explora cómo el proceso de redención afecta no solo al individuo que busca el perdón, sino también a quienes lo rodean. La manera en que Peter responde al arrepentimiento de Thomas, con una mezcla de cautela y compasión, nos muestra la complejidad del perdón y la reconciliación. Esta dinámica refleja desafíos contemporáneos sobre cómo las sociedades pueden manejar el arrepentimiento y la reintegración de quienes han causado daño. La redención de Thomas también ilustra cómo el cambio personal auténtico a menudo requiere enfrentar y desafiar las influencias tóxicas en nuestra vida. Su capacidad para reconocer y eventualmente resistir la manipulación de Flagg representa un aspecto crucial de su transformación. Esta lucha refleja cómo la redención personal a menudo implica no solo reconocer nuestros errores, sino también identificar y confrontar los factores externos que contribuyeron a nuestras malas decisiones. En el desenlace de Los Ojos del Dragón, King teje una poderosa narrativa sobre el triunfo último de la verdad sobre la manipulación y el engaño. Este tema final reúne todos los hilos narrativos anteriores en una conclusión que resuena con especial fuerza en nuestra era de posverdad y desinformación sistemática. La victoria final sobre Flagg no se logra a través de un enfrentamiento físico espectacular, sino mediante la exposición gradual y persistente de la verdad. Esta resolución refleja una comprensión sofisticada de cómo la verdad opera en el mundo real, no como un rayo repentino de iluminación, sino como una fuerza persistente que gradualmente erosiona las estructuras de la mentira y la manipulación. King muestra cómo el triunfo de la verdad requiere la convergencia de múltiples factores, la documentación meticulosa de Peter, el despertar moral de Thomas, la resistencia silenciosa del pueblo, y la propia naturaleza autodestructiva de las mentiras de Flagg.
Esta representación multinivel del triunfo de la verdad ofrece lecciones valiosas para nuestra época, donde la lucha contra la desinformación requiere esfuerzos coordinados en múltiples frentes. La forma en que la verdad finalmente emerge en D-Line también ilustra el papel crucial de la transparencia y la rendición de cuentas en la sanación social. La exposición pública de las manipulaciones de Flagg no solo vindica a Peter, sino que también permite que la sociedad de D-Line comience a procesar y recuperarse del trauma colectivo de la tiranía y el engaño. Este proceso refleja debates contemporáneos sobre la importancia de la verdad y la reconciliación en sociedades que emergen de periodos de manipulación y opresión. King también explora cómo el triunfo de la verdad puede tener un efecto catártico y unificador en una sociedad. La manera en que los ciudadanos de D-Line se unen en su reconocimiento compartido de la verdad sugiere cómo la verdad puede servir como base para la reconstrucción del tejido social dañado por la manipulación y la mentira. Esta dimensión colectiva del triunfo de la verdad es especialmente relevante en nuestra época de polarización social y fragmentación informativa. La victoria final sobre las manipulaciones de Flagg también demuestra cómo la verdad puede ser una fuerza más poderosa que cualquier forma de magia o coerción. Esta idea central de la novela ofrece esperanza en un mundo donde la manipulación y la desinformación a menudo parecen invencibles. Nos recuerda que, aunque la verdad puede tardar en prevalecer, su poder final reside en su capacidad para resistir y eventualmente superar incluso las formas más sofisticadas de engaño. El triunfo de la verdad en la novela también viene acompañado de una lección importante sobre la necesidad de vigilancia continua. La huida final de Flagg sugiere que la lucha contra la manipulación y el engaño nunca termina completamente. Esta advertencia resuena poderosamente en nuestra época, recordándonos que la preservación de la verdad requiere un compromiso continuo y una vigilancia constante contra las fuerzas que buscan subvertirla. Los ojos del dragón trasciende las limitaciones del género de fantasía para convertirse en un comentario penetrante sobre la naturaleza del poder, la verdad y la justicia. A través de la elaborada narrativa de King, hemos explorado cómo estos temas eternos continúan resonando en nuestra sociedad contemporánea. La historia de Peter, Thomas y Flagg nos recuerda que las batallas más importantes no siempre se libran con espadas y magia, sino con la verdad como arma y la integridad como escudo. En un mundo donde la desinformación y la manipulación parecen más poderosas que nunca, las lecciones de D-Line adquieren una relevancia especial. La novela nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando la mentira parece triunfar y la justicia parece perdida, existe siempre la posibilidad de cambio y redención. El viaje de Thomas hacia la verdad, la resistencia inquebrantable de Peter, y la eventual victoria de la justicia nos recuerdan que el poder de la verdad, aunque a veces lento en manifestarse, es inexorable. Como siempre enfatizamos en cada episodio, este ha sido solo un vistazo a esta obra maestra de Stephen King. Aunque hemos explorado en profundidad sus temas principales, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en la rica narrativa que King ha tejido. En la descripción encontrarán un enlace para conseguir el libro. La genialidad de Los Ojos del Dragón reside en su capacidad para entrelazar una historia de fantasía medieval con verdades universales sobre la condición humana. Es un recordatorio de que las grandes historias, independientemente de su género o ambientación, tienen el poder de iluminar las verdades más profundas sobre quienes somos y que podemos llegar a ser. Esta es una lectura imprescindible no solo para los amantes de la fantasía, sino para cualquiera interesado en explorar las complejidades del poder, la justicia y la naturaleza humana. La próxima semana continuaremos con otra fascinante obra literaria. Hasta entonces.